27 de enero de 1945, Beuthen, Alta Silesia. El primer sonido que alcanzó a Lea Rosenfeld no fue un grito ni un disparo, sino el chasquido seco de una herramienta abriéndose a su espalda, en la penumbra de un vagón de carga saturado de olor a hierro viejo, orina congelada y miedo acumulado. Las esposas le ardían en las muñecas desde hacía 17 horas. La piel estaba abierta, inflamada, y cada mínimo movimiento exigía pactar con el dolor, porque el metal había penetrado tan hondo que ya no distinguía dónde acababa el hierro y dónde empezaba su propia sangre. Lea no alzó la cabeza. Nadie lo hizo, porque en aquel lugar mirar era peligroso. Mirar equivalía a ser vista, y ser vista significaba ser elegida. Entonces, una voz alemana cortó el aire helado. «Córtenlas». Y la palabra cayó pesada, como una condena anticipada. Miriam Katz fue la primera en quebrarse. No gritó ni suplicó. Solo dejó escapar un sonido bajo, casi animal, como si su cuerpo hubiera comprendido antes que su mente el alcance real de la orden. A su lado, Hannah Weiss apretó los labios hasta volverlos blancos e intentó cubrirla con su propio cuerpo, como si aún fuera posible proteger a alguien con carne cansada, como si los cuerpos siguieran sirviendo para algo más que obedecer. No pensaron en libertad, pensaron en mutilación. Habían oído demasiadas historias, manos destrozadas por culatas, huesos partidos durante inspecciones, castigos disfrazados de procedimientos, dedos cercenados para enseñar obediencia, muñecas abiertas por accidente, al retirar cadenas. No eran rumores, eran testimonios de mujeres que regresaban de las enfermerías con menos dedos de los que tenían al entrar. Mujeres que habían aprendido que córtenlas no siempre hablaba del metal. El soldado que dio la orden no gritó ni insultó. Otto Keller habló en voz baja, y eso fue lo que más aterrorizó a Lea. Porque cuando los soldados susurraban, algo irreversible solía ocurrir. Los gritos eran previsibles, el silencio no. Las herramientas se acercaron, metal contra metal, y el sonido de las pinzas abriéndose resonó en el vagón, como mandíbulas listas para morder. Alguien empezó a rezar en susurros, palabras en yiddish mezclándose con el vapor del aliento helado. Alguien se desmayó antes de ver nada, su cuerpo vencido hacia adelante, sostenido solo por las esposas que la unían a las demás. Eva Silver cerró los ojos con fuerza. Apretó los dientes hasta sentir dolor en la mandíbula, como si algo pudiera romperse dentro de su boca antes que su espíritu. Lea cerró los ojos cuando el frío del acero tocó la cadena entre sus muñecas. Su cuerpo se tensó, esperando el dolor prometido durante meses, el dolor visto en otros ojos, oído en los gritos nocturnos de las barracas, ese dolor que nunca se olvidaba, pero no llegó. En su lugar apareció un sonido distinto, un crack limpio y definitivo, un peso que desaparecía, algo cayendo sobre el suelo de madera con un tintineo casi absurdo por lo ligero. Lea abrió los ojos y sus manos seguían ahí, intactas y libres. Los dedos aún respondían, la sangre circulaba, el metal había caído y la piel permanecía. Entonces las prisioneras comenzaron a llorar todas a la vez, no por miedo, sino porque nadie les había enseñado cómo reaccionar cuando el enemigo no cumple la crueldad prometida. Porque en medio del horror absoluto, alguien había decidido desobedecer. Y ese gesto pequeño y silencioso rompió algo que llevaban enterrado tan hondo, que creían perdido. Algo peligrosamente parecido a la esperanza. 43 mujeres judías sintieron caer sus esposas esa madrugada de enero. 43 mujeres que habían dejado de contar los días y que por un instante imposible dejaron de ser números para volver a ser cuerpos con nombres, con historias, con muñecas doloridas pero todavía suyas. Si esta historia te tocó, acompáñala con tu apoyo. Sigue escuchando y comparte para que no se pierdan las que vienen. Y dime desde qué ciudad y país la estás recibiendo, porque importa saber desde dónde se acompaña a quienes la historia intentó silenciar.
Enero de 1945 no fue el peor mes de la guerra. Fue algo distinto. El mes en que el terror dejó de tener fecha de vencimiento, cuando incluso los perpetradores empezaron a comprender que lo que habían construido pronto quedaría expuesto ante el mundo. El ejército rojo avanzaba desde el este con una velocidad inesperada, incluso para el alto mando alemán. Las tropas soviéticas estaban a menos de 150 kilómetros de los campos en Alta Silesia, y en Auschwitz, los guardias podían oír por las noches sin viento el trueno lejano de la artillería. En Birkenau, los prisioneros comenzaron a ver columnas de humo negro en el horizonte, no de crematorios, sino de documentos ardiendo, porque el mando alemán sabía que no podía permitir que el mundo viera lo que había creado. No podía permitir que los soviéticos liberaran testigos, ni que las cámaras de gas, los hornos, los depósitos de cabello humano y las montañas de zapatos infantiles quedaran a la vista. Así nació la evacuación forzada, que no fue rescate sino limpieza de pruebas, el último acto de un sistema que prefería matar a sus víctimas antes que dejarlas vivir para contar. Entre el 17 y el 21 de enero, más de 56,000 prisioneros fueron sacados de Auschwitz, Birkenau y sus subcampos. Los que no podían caminar fueron ejecutados en las mismas barracas donde habían dormido. Los que se detenían durante la marcha recibían un disparo en la nuca, y los que quedaban atrás eran abandonados sin agua, comida ni medicinas, esperando morir de frío antes de que llegaran los soviéticos. A eso lo llamaron marchas de la muerte. No como metáfora, sino como descripción exacta. Las columnas avanzaban por carreteras congeladas a 20 grados bajo cero, sin abrigo adecuado ni alimento, sin destino claro, solo con una orden: moverse hacia el oeste, lejos de los rusos, de los testigos y de la justicia. Caminaban 20 kilómetros al día, a veces 30, y los que caían eran ejecutados allí mismo. Los que pedían agua eran golpeados, los que lloraban eran silenciados con la culata de un rifle, y los cuerpos quedaban en las cunetas, congelados en la postura exacta de su muerte, como monumentos involuntarios a una crueldad sistemática. En medio de ese caos organizado, en un tren de carga militar detenido en Beuthen, una ciudad industrial que había sido polaca hasta 1939 y que volvería a serlo en pocos meses, 43 mujeres judías fueron encadenadas con acero forjado, no para transportarlas con seguridad, sino para impedir que escaparan si el tren era bombardeado, para asegurarse de que, si morían, lo hicieran atadas como animales. Nadie esperaba que sobrevivieran y absolutamente nadie imaginaba que un soldado alemán decidiría cambiar eso. Lea Rosenfeld tenía 22 años cuando fue deportada desde Kielce, Polonia, en agosto de 1942. Era hija de Isaac Rosenfeld, un sastre que cosía trajes para rabinos, comerciantes y maestros de la comunidad judía, y había crecido entre hilos de seda, agujas de plata y conversaciones en yiddish, donde el Talmud se mezclaba con los chismes del mercado. Su padre le enseñó a coser botones antes de que aprendiera a leer, y decía que los botones son lo que mantiene todo unido, porque sin ellos, hasta el traje más caro no es más que tela cayéndose. Lea hacía ojales perfectos a los 8 años. Cosía mangas a los 10 y a los 12. Podía copiar cualquier patrón con solo verlo una vez. Su madre, Sarah Rosenfeld, le cantaba canciones sobre Jerusalén, aunque ninguna de las dos hubiera salido nunca de Polonia, y le repetía que Jerusalén no es un lugar sino una dirección, hacia donde apunta el corazón cuando todo lo demás falla. Cuando se creó el gueto de Kielce en marzo de 1941, Lea siguió cosiendo, solo que ahora lo hacía para uniformes alemanes, botones en abrigos de oficiales y arreglos en pantalones de soldados, trabajando sin mirar a los ojos de quienes los usarían. Lo hacía porque cada botón bien cosido significaba un día más con vida, un día más en que su madre seguía respirando, y su padre todavía se permitía creer que sobrevivirían. En agosto de 1942, el gueto fue liquidado, y Lea Rosenfeld fue separada de sus padres durante la selección.
Su padre intentó seguirla, y un guardia lo golpeó con la culata del rifle. Lea oyó el hueso romperse, y nunca volvió a verlo. Mientras que a su madre la enviaron a Treblinka, algo que supo después, cuando una mujer que había trabajado clasificando ropa le dijo en voz baja: «Tu madre llevaba un vestido azul. Lo reconocí. Estaba en la pila de Treblinka, y luego vino a Auschwitz». Y Lea dejó de coser. En su lugar aprendió a volverse invisible, a caminar sin ruido ni polvo, sin ocupar espacio, a respirar sin que el aliento se notara en el aire helado, a existir sin ser vista, contada o recordada, entendiendo que allí sobrevivir no tenía que ver con fuerza, sino con hacerse tan pequeña que no valiera la pena matarla. Pero en enero de 1945, la invisibilidad ya no alcanzaba, porque el campo estaba siendo evacuado, y en las evacuaciones todos eran visibles, todos eran contados, y todos se convertían en testigos potenciales que debían desaparecer. Las prisioneras seleccionadas fueron esposadas en grupos de 5 sin ninguna razón técnica. No facilitaba el transporte ni evitaba fugas reales. Era crueldad convertida en protocolo. La garantía de que si una caía arrastraría a las demás, y de que hasta el final supieran que no eran individuos, sino piezas de una maquinaria de sufrimiento. Lea quedó encadenada junto a Eva Silver, una traductora de 31 años que había trabajado en Berlín antes de la guerra, traduciendo correspondencia comercial del alemán al francés y al inglés. Arrestada en 1943, no por ser practicante, porque casi nunca entraba en una sinagoga, sino porque su apellido bastaba como prueba en el Reich. Junto a Eva estaba Miriam Katz, una adolescente de 19 años deportada desde Vilna, la Jerusalén de Lituania, antigua capital del pensamiento judío en Europa Oriental. Había sido separada de su familia a los 17, y no sabía si sus padres o hermanos seguían vivos. Solo sabía que llevaba 2 años sola, y que allí la soledad dolía más que el hambre. La cuarta de la cadena era Hannah Weiss, una partera de 37 años que había ayudado a nacer a más de 100 niños antes de ser arrestada en Cracovia en 1942, y que en el campo intentó seguir ejerciendo en secreto, sosteniendo a bebés que sabía serían asesinados de inmediato, cantándoles y dándoles los únicos minutos de ternura que conocerían antes de entregarlos, sabiendo exactamente lo que vendría. La quinta era Rosa Grun, una mujer de 28 años de Womra, que llevaba meses sin hablar. Había visto morir a sus 3 hijos durante una selección en 1943, y desde entonces eligió el silencio. No porque no pudiera hablar, sino porque en un mundo donde una mano levantada podía matar a tus hijos, las palabras habían perdido sentido. 5 mujeres, una cadena, ninguna esperanza. Solo la certeza de que lo próximo sería peor que todo lo anterior. El tren debía partir al amanecer del 27 de enero, pero el bombardeo soviético de la noche previa había destruido las vías a 15 kilómetros de Beuthen, y el convoy quedó detenido, esperando órdenes, reparaciones, o que el frío terminara el trabajo que las balas no habían concluido. Fue en esa espera, en ese silencio donde el tiempo parecía suspendido, cuando un soldado alemán cometió el error de mirar a los ojos de una prisionera judía y vio algo que no debía: a una persona. Otto Keller no era un héroe ni un resistente, ni un saboteador encubierto, tampoco un hombre de grandes convicciones. Era un suboficial de 34 años, exalbañil de Nuremberg, que había construido casas antes de que la guerra lo reconstruyera a él, reclutado en 1943 después de una lesión en la espalda, una vértebra rota levantando piedras para una fortificación, que lo dejó fuera del frente oriental y apto solo para tareas administrativas, es decir, supervisar transportes, revisar documentos y hacer que las órdenes se cumplieran sin preguntas. Otto no preguntaba. Había aprendido que hacerlo era peligroso. Había visto hombres enviados a unidades de castigo o desaparecer tras expresar dudas. Así que firmaba, contaba, verificaba listas y evitaba mirar de cerca lo que esas listas implicaban,
hasta esa madrugada en el vagón de carga número 7, donde encontró a 43 mujeres encadenadas en filas de 5, algunas temblando sin control y otras ya incapaces de moverse, con los músculos congelados en posturas imposibles. Una de ellas era Rosa, aunque Otto no conocía su nombre. Tenía la muñeca tan hinchada que la cadena había desaparecido bajo la piel inflamada, la carne creciendo alrededor del metal, como si el cuerpo intentara absorber el instrumento de su tortura. Otto miró el documento recibido esa mañana, escrito en la prosa burocrática que convertía el genocidio en gestión. Prisioneras categoría 3. Transporte a Ravensbrück. No alimentar, no proporcionar mantas, no liberar esposas hasta destino final. Categoría 3 significaba prescindibles. Muertes sin necesidad de registro preciso. Trenes que podían llegar con menos cuerpos sin que nadie preguntara. Y destino final quería decir que daba igual si llegaban vivas. Guardó el papel en el bolsillo y miró alrededor. El Feldwebel Friedrich Weber revisaba otro vagón a 30 metros. Los demás guardias fumaban junto a la locomotora, a más de 50, luchando contra el viento helado. Nadie lo observaba. Sacó de su cinturón la pinza de corte, una herramienta diseñada para alambre de espino capaz de romper cadenas de acero de 8 milímetros, y dijo en voz baja pero firme, con tono de orden indiscutible: «Córtenlas». Karl Neumann, un soldado de 22 años asignado a su escuadra hacía apenas 2 semanas, lo miró sin comprender, los ojos y la boca abiertos hasta que logró decir: «Señor, las órdenes». «Las órdenes dicen que debo garantizar el transporte seguro. No dicen que deba garantizar la tortura», respondió Otto. «Las esposas son un riesgo médico. Si mueren de gangrena antes de llegar a Ravensbrück, es un problema administrativo». Era una justificación débil y ambos lo sabían, pero en el ejército una justificación bastaba. Karl dudó 3 segundos eternos. Asintió. Sacó su propia herramienta y empezó a cortar. Y el primer clic metálico rompió el silencio del vagón, y con él algo más. Algo invisible pero real. Algo que ninguna de esas mujeres esperaba volver a sentir. Mientras Lea percibía la cadena aflojarse antes de caer, y el metal frío resbalaba por su piel herida, dejando un rastro húmedo de sangre seca mezclada con pus. Lea levantó las manos despacio, con cautela, como si no terminara de creer que aún le obedecían, como si temiera que ese movimiento fuera una ilusión y que, al parpadear, descubriera que sus manos habían sido amputadas, y lo que sentía no era más que el eco fantasma de algo perdido. Las muñecas estaban marcadas por surcos profundos, rojo oscuro, casi negros donde la piel había empezado a necrosarse, pero seguían ahí, completas, suyas. A su lado, Miriam Katz sollozaba sin control, el cuerpo sacudiéndose con cada respiración y produciendo sonidos que no eran del todo humanos, venidos de un lugar anterior al lenguaje, y Eva Silver la rodeó con los brazos, apretándola contra su pecho con una fuerza que no sabía que aún conservaba, una presión que dolía y al mismo tiempo reparaba. Hannah Weiss miraba sus propias manos libres, como si pertenecieran a otra persona, como si alguien se las hubiera cambiado mientras dormía, y Rosa Grun, la que no hablaba, la que llevaba meses encerrada en un silencio más profundo que la muerte, dejó escapar un sonido. No fue una palabra ni un llanto, sino algo más primitivo, algo atrapado en su garganta desde hacía tanto que había olvidado que todavía podía salir. Otto Keller no sostuvo miradas ni dijo nada más, simplemente siguió cortando, cadena tras cadena, mujer tras mujer, el metal rindiéndose en cada chasquido, las esposas cayendo al suelo de madera con un tintineo repetido 43 veces, 43 veces, en las que decidió que una orden podía significar algo distinto de lo que le habían enseñado. Cuando terminó, recogió las esposas del suelo y las arrojó a un balde de metal usado para herramientas. Y el golpe del metal contra metal resonó en el vagón como una campana. Luego miró a Karl Neumann, pálido, temblando no por el frío sino por el miedo.
y le dijo que si alguien preguntaba, dijera que las cadenas estaban defectuosas, que el óxido era excesivo y representaban un riesgo para el transporte, y que si no le creían, afirmara que él había dado la orden y asumía toda la responsabilidad. Carla sintió sabiendo, como Otto, que eso no era una defensa sino una confesión anticipada, una sentencia firmada si alguien decidía investigar. Pero nadie lo hizo porque en enero de 1945, el Reich se desmoronaba demasiado rápido como para detenerse en 43 pares de esposas. El tren partió 2 horas después, cuando los equipos de reparación soldaron las vías dañadas, y las mujeres viajaron sin cadenas, pero también sin agua, sin mantas, sin comida y sin certeza de que el destino fuera algo distinto a una fosa común en el bosque. El trayecto hasta Ravensbrück duró 3 días, cuando normalmente habría tomado 1, porque las vías estaban dañadas en varios tramos, y los bombardeos aliados obligaban al convoy a detenerse, esconderse en túneles y esperar a que pasaran los aviones. Lea se sentó en el suelo del vagón con las manos apoyadas en el regazo, sintiéndolas extrañas y livianas, como si hubieran pertenecido a otra persona y le hubieran sido devueltas tras años de ausencia, moviendo los dedos lentamente y observando, casi fascinada, que todavía respondían a su voluntad, que aún podía gobernar su propio cuerpo. Eva se acercó y le tocó el hombro, susurrando por qué lo había hecho, y Lea no respondió de inmediato porque no había una respuesta clara, o había demasiadas, o quizá la respuesta importaba menos que el gesto. No lo sé, dijo al fin, pero lo hizo. Y Eva asintió antes de añadir, casi para sí misma, que su abuela decía que el mundo se sostiene sobre 36 justos, personas que en cada generación hacen lo correcto cuando nadie mira, y que si esos 36 desaparecieran, el mundo se derrumbaría, preguntándose si él era uno de ellos mientras miraba la puerta cerrada del vagón donde había estado el soldado. Lea negó despacio. No lo sé, pero ahora no necesitábamos 36, solo necesitábamos a 1. Durante los 3 días de viaje murieron 4 mujeres, no por tortura ni ejecución, sino por frío, hambre e infecciones que sus cuerpos ya no podían combatir. Pero murieron con las manos libres. Y para las otras 39, eso significó algo que no sabían explicar, pero que sentían con una claridad profunda. Significaba que en sus últimos minutos habían sido tratadas como personas y no como ganado. La primera en morir fue una mujer de 42 años llamada Rivka Adler, de Watch. Murió durante la primera noche, sostenida por los brazos de 2 mujeres a las que no conocía, pero que la abrazaron hasta que dejó de temblar. Sus últimas palabras fueron gracias, no en alemán sino en yiddish, a Dank, un agradecimiento por manos que aún podían sostener, por brazos sin cadenas, por morir tocada con ternura y no con violencia. La segunda fue una adolescente de 18 años llamada Noa Bernstein, deportada desde Hungría. Murió al segundo día por una fiebre que llevaba semanas incubándose y deliró durante horas hablando con su madre en húngaro, convencida de estar en casa, segura de que todo había sido una pesadilla. Las mujeres no entendían las palabras, pero sí el tono, y cuando cerró los ojos, Hannah Weiss le cantó una canción de cuna en polaco, porque las madres cantan las mismas melodías sin importar el idioma. La tercera y la cuarta murieron juntas durante la segunda noche, de hipotermia. Eran hermanas, Rachel y Esther Lowy, de Viena, 29 y 26 años. Habían sido arrestadas juntas, deportadas juntas, habían sobrevivido juntas y murieron juntas, abrazadas, compartiendo el último calor que les quedaba. Y al amanecer, sus cuerpos estaban tan entrelazados que costó separarlos. Hannah Weiss, que había visto nacer y morir a demasiadas personas, cerró los ojos de las 4 y recitó el Shema con una voz apenas audible, y las demás respondieron amén, incluso aquellas que ya no creían en ningún Dios capaz de permitir aquello. Después de eso, Hannah se dedicó a mantener calientes a las más jóvenes, frotando brazos con movimientos aprendidos en partos difíciles,
compartiendo su propio calor como había hecho toda la vida, aún sabiendo el precio. Miriam Katz se acurrucaba por las noches contra Eva Silver, y Eva, la traductora que había pasado años trasladando palabras entre idiomas, ahora convertía su cuerpo en refugio, cantándole canciones de cuna en alemán, restos de un mundo en el que los niños podían dormir seguros. Rosa Grun, la que no hablaba, comenzó a tocar suavemente las muñecas de las demás, comprobando una y otra vez que las cadenas ya no estaban, asegurándose de que no era un sueño. Y cada vez, sus ojos se llenaban de lágrimas que no caían y se congelaban en sus pestañas como pequeños cristales. Empezaron a llamarla la que recuerda con las manos, porque aunque Rosa no hablaba, sus dedos decían todo lo necesario. Tocaba, verificaba, confirmaba, y en ese gesto repetido vivía el miedo compartido de que la bondad fuera temporal y las cadenas pudieran volver. Lea Rosenfeld pasó gran parte del viaje mirando sus propias manos, observando cómo la luz que entraba por las rendijas dibujaba sombras sobre sus dedos, moviéndolos despacio como si tocara un piano invisible, recordando botones, hilo de seda, la voz de su padre diciendo que la calidad está en los detalles que nadie ve, pensando en él, golpeado hasta morir por intentar seguirla, pensando en su madre enviada a Treblinka, en el vestido azul que terminó en una pila de ropa, y creyendo, quizá, que ellos habrían querido que recordara que incluso en el infierno alguien puede elegir no ser parte del fuego. En la tarde del segundo día, una de las mujeres, una contable de Praga llamada Elisa Morgenstern, empezó a enseñar ejercicios con las manos, flexionar dedos, rotar muñecas para mantener la circulación, aunque todas sabían que era también para recordarse que esas manos aún funcionaban y seguían siendo suyas. Así, en ese vagón helado que avanzaba lentamente hacia Ravensbrück, 43 mujeres, luego 39, se aferraban a una verdad improbable. Alguien había elegido no hacerles daño, y esa elección mínima demostraba que el mundo no estaba completamente a oscuras, que aún había grietas por donde entraba la luz. El convoy llegó a Ravensbrück 3 días después, el 30 de enero de 1945. De las 43 que salieron de Beuthen, 39 sobrevivieron al viaje, y 4 murieron de hipotermia antes de cruzar la frontera, rígidas en el suelo del vagón, con los ojos abiertos. Lea Rosenfeld estaba entre las supervivientes. Al llegar fue registrada con el número 92847. Le afeitaron la cabeza, le quitaron la poca ropa que llevaba y le dieron un uniforme a rayas demasiado grande para su cuerpo de 36 kilos. Pero sus manos, heridas y marcadas, seguían siendo suyas. Y en ese lugar eso ya era mucho. La diferencia entre ser un objeto y ser una persona. Otto Keller nunca fue descubierto. Nadie reportó el episodio de las esposas, nadie preguntó por las cadenas, nadie investigó. Y en el caos de los últimos meses de la guerra, un acto menor de desobediencia se perdió entre miles de crímenes mayores. Los registros indican que Otto fue dado de baja en marzo de 1945 por agravamiento de su lesión en la espalda, y después desaparece de los archivos, sin constancia de regreso ni de muerte, como si hubiera dejado de existir. Años más tarde, en 1961, durante un juicio en Frankfurt, el Feldwebel Friedrich Weber mencionó de pasada que había visto a un suboficial cortar las esposas de un grupo de prisioneras judías en Beuthen en enero de 1945. Dijo que lo justificó como una medida de seguridad del transporte y que nunca volvió a verlo después de febrero. El tribunal anotó el testimonio sin poder identificar plenamente al soldado. Solo un apellido incompleto en un expediente. Solo un gesto en medio de la noche. Y 43 mujeres que lloraron cuando esperaban morir. Y en cambio, sintieron el metal caer de sus muñecas. Lea Rosenfeld sobrevivió a Ravensbrück y fue liberada el 30 de abril de 1945, cuando el Ejército Rojo entró al campo. Pesaba 37 kilos, tenía fiebre de 40 grados, infecciones en ambas muñecas,
tuberculosis y disentería, pero seguía con vida. Pasó 4 meses en un hospital militar soviético y los médicos dudaban que resistiera, aunque Lea se aferró a la vida con la misma obstinación con la que su padre cosía botones, con precisión, paciencia y la convicción silenciosa de que cada puntada importaba. Emigró a Israel en 1948, en uno de los primeros barcos tras la Declaración de Independencia, y se casó con Abraham Levin, sobreviviente de Dachau, que había perdido a toda su familia pero aún creía que valía la pena formar una nueva. Tuvieron 2 hijos, un varón llamado Moshe, por el padre de Lea, y una niña llamada Sara por su madre. Lea nunca volvió a coser ni a tocar una aguja. Nunca volvió a usar pulseras, relojes ni nada que rodeara sus muñecas. Nunca volvió a hablar alemán, aunque lo entendía perfectamente. Y durante años guardó silencio sobre los campos, hasta que en 1973, cuando Yad Vashem empezó a recopilar testimonios, su hijo la convenció de participar. «Mamá, si no lo cuentas tú, ¿quién lo contará?» En una entrevista de 3 horas habló de Kielce, del gueto, de Auschwitz, de la marcha y del tren. Y al final mencionó al soldado de Beuthen. No recordaba su nombre ni su rostro con claridad. Todo era borroso, figuras grises en un mundo gris. Pero sí recordaba su voz calma y firme, como si cortar esposas de prisioneras judías fuera lo más normal del mundo, como si la humanidad no fuera rebeldía sino simplemente lo correcto. El entrevistador le preguntó si creía que él entendía el riesgo, si había sido un acto consciente de resistencia o un impulso. Lea respondió que no lo sabía y nunca lo sabría, pero que sabía lo que hizo, y eso bastaba. Porque en ese lugar y en ese momento, cuando esperaban la mutilación y habían aceptado el dolor como inevitable, alguien decidió que no tenía por qué serlo. Y esa decisión pequeña y silenciosa les devolvió algo que creían perdido para siempre. ¿Qué les devolvió?, preguntó él. Lea miró sus manos, las mismas que cosieron botones en Kielce. Temblaron en Auschwitz, esperaron ser mutiladas en Beuthen, y ahora sostenían a sus nietos. Y dijo que les devolvió la prueba de que seguían siendo humanas. Porque si alguien podía elegir no ser cruel, entonces todavía importaban. Todavía eran personas dignas de esa elección. Eva Silber también sobrevivió. Regresó a Berlín en 1946 buscando rastros de su vida anterior, y encontró su apartamento ocupado por una familia alemana que decía haberlo comprado en 1944, y su oficina convertida en una tienda de ropa. No encontró a nadie de los suyos, y no pudo quedarse, porque la ciudad que había sido suya ya no existía, o quizá nunca existió como la recordaba. Emigró a Argentina en 1947. Trabajó 30 años como traductora para Naciones Unidas. Se casó con un arquitecto italiano y no tuvo hijos. Eva nunca habló públicamente del tren, ni dio entrevistas, ni escribió memorias. Pero en una carta de 1968 a su sobrina en Nueva York, mencionó al soldado de Beuthen. No sé si era bueno, no sé si se arrepintió después ni si alguna vez pensó en nosotras, pero aquella madrugada helada eligió vernos. Eligió reconocernos como personas y no como cosas. Y eso nos salvó de algo peor que la muerte. De desaparecer sin que nadie nos mirara. De la invisibilidad absoluta. Eva Silber murió en Buenos Aires en 1987, a los 73 años, y está enterrada en el cementerio judío de La Tablada. Miriam Katz murió en Ravensbrück el 14 de abril de 1945. 2 semanas antes de la liberación, con apenas 20 años, Miriam Katz murió en Ravensbrück. La causa oficial fue fiebre tifoidea. No hubo autopsia y su cuerpo terminó en una fosa común, junto a cientos de otros. No existe una fotografía suya. No quedaron cartas ni diarios. Solo su nombre en un registro y la memoria de las mujeres que estuvieron encadenadas con ella, que la vieron llorar cuando creyó que le cortarían las manos y que la sostuvieron durante las noches heladas del tren. Hannah Weiss sobrevivió y emigró a Canadá en 1949.
Se estableció en Toronto y trabajó 20 años como enfermera en un hospital público, pero nunca volvió a ejercer como partera, porque traer vida al mundo, explicó una vez, exige creer en el mundo y ella ya no podía creer de esa manera. Se casó con un profesor de matemáticas, tuvieron 3 hijos, y Hannah murió en 1989, a los 81 años, rodeada de sus nietos. En su funeral, su hija leyó una carta que Hannah había escrito y nunca enviado, dirigida al soldado que les liberó las manos. Nunca sabré tu nombre ni podré agradecerte, pero quiero que sepas que cada vez que abracé a mis hijos pensé en ti, y cada vez que sostuve a mis nietos, recordé que tengo estas manos gracias a tu decisión. No sé si eso significa algo para ti, pero para mí significa todo. Rosa Grun, la mujer que dejó de hablar tras ver morir a sus hijos, nunca recuperó el habla. Sobrevivió a Ravensbrück, emigró a Israel y vivió en una institución psiquiátrica en Tel Aviv, donde durante años los médicos intentaron que volviera a comunicarse verbalmente sin éxito, aunque las enfermeras notaron algo. Rosa pasaba horas tocándose las muñecas con suavidad, como verificando que algo seguía allí, y a veces, cuando llegaban otras pacientes con heridas en las muñecas por intentos de suicidio, accidentes o autolesiones, se acercaba y las tocaba con el mismo cuidado, como diciendo lo que no podía poner en palabras. Rosa Grun murió en 1952, a los 35 años. La causa oficial fue paro cardíaco, aunque quienes la cuidaban creían que simplemente había decidido dejar de vivir después de aguantar todo lo posible. Y está enterrada en un cementerio de Tel Aviv, con una lápida que solo lleva su nombre y fechas. Porque, ¿qué más puede decirse de una vida tan completamente destruida, que ni siquiera las palabras sobrevivieron? La historia de Lea Rosenfeld no cambió el curso de la guerra ni detuvo los trenes, no cerró cámaras de gas ni salvó millones, pero transformó algo más pequeño y esencial. La forma en que algunas mujeres recordaron sus últimos días de cautiverio y lo que significaba sobrevivir. La prueba de que incluso en el sistema más brutal jamás diseñado, la humanidad podía filtrarse. Porque en medio del horror absoluto, alguien decidió que la crueldad no era obligatoria, que una orden podía interpretarse de otra manera, y que la humanidad, aun siendo peligrosa y costosa, seguía siendo posible. Esa decisión, tomada en silencio, sin testigos ni recompensa, demostró algo que ningún sistema de exterminio logró borrar por completo: que el bien no necesita ser heroico para ser real, que la compasión no requiere ser pública para existir, y que un acto pequeño en el momento justo puede romper la certeza de que todos son crueles, la creencia de que nadie ayudará y la desesperación de pensar que el sufrimiento no importa. Lea Rosenfeld murió en 1994, en Haifa, a los 71 años. Fue enterrada junto a su esposo Abraham, bajo un olivo que plantaron en 1950, cuando aún creían que podían construir algo hermoso sobre las ruinas. Y en su lápida sus hijos grabaron una frase en hebreo, que recuerda el día en que alguien eligió no olvidar que eran humanas. No hay registro oficial del nombre completo del soldado, ni estatua, ni calle, ni placa en Beuten, hoy Gliwice y nuevamente polaca, pero en algún lugar de Yad Vashem, entre testimonios grabados que se digitalizan, la voz de Lea, con acento israelí y ecos de yiddish polaco, sigue diciendo que no sabe quién era ni si fue bueno o malo en general. No sabe qué hizo antes o después, pero sabe lo que hizo aquella noche, cuando dejó de ser un número y volvió a ser una persona con manos. Y que en la oscuridad de aquel vagón de enero de 1945, en el tintineo de 43 esposas cayendo al suelo de madera, y en el llanto de mujeres que esperaban la mutilación y sintieron el peso del metal desaparecer, aún resuena una certeza que ningún sistema logró destruir. Que incluso en el infierno alguien puede elegir no ser parte del fuego, y que esa certeza frágil a veces basta para respirar un día más y recordar que, incluso en la noche más oscura, hubo luz. Si conoces a alguien de tu ciudad y país cuya historia merezca ser contada,
Escríbela en los comentarios. Quizá el próximo héroe invisible sea el tuyo. Y si esta historia te conmovió, considera apoyar para que más historias así sigan llegando a quienes necesitan escucharlas, porque tu apoyo mantiene viva la memoria de quienes fueron silenciados.